futuro, ¿verdad? De desarrollar cáncer de colon y hacerle el seguimiento, ¿verdad? No es lo mismo hacer el diagnóstico de un adenoma tubular con displasia de bajo grado y el seguimiento de ese adenoma que hacer el diagnóstico de un adenoma velloso, ¿verdad? Y hacerle el seguimiento. ¿Por qué? Porque si tenemos un adenoma velloso ya muy grande, entonces hay que hacerle un seguimiento más estricto, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que los adenomas tubulares son pediculados y los adenomas vellosos son sésiles, ¿sí? No tienen pedículo. Aquí, por ejemplo, podemos ver múltiples formaciones polipoideas, ¿sí? Estos son adenomas, la mayoría adenomas tubulares. Esto es adenoma tubular, ¿verdad? Esto es adenoma tubular. Todos tienen un pequeño aquí, un pequeño pedículo. Aquí está su pedículo, aquí el pedículo, ¿sí? Aquí el pedículo. Esto también aquí tiene el pedículo, solo que ese pedículo está, o sea, ese adenoma está, digamos, acostadito, ¿sí? Entonces, esto también, ¿verdad? Algunos son de tamaño más pequeño, como estos, otros son más grandes, como estos. Entonces, el tamaño de los adenomas tubulares varía, ¿verdad? De menos de 1 centímetro a varios centímetros, 3, 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Lo importante es la displasia que presentan en el epitelio. ¿Y cuál es la diferencia entre que un adenoma tubular que tenga displasia de bajo grado y que tenga displasia de alto grado? Que cuando tiene una displasia de alto grado ya tiene mayor alteración en el epitelio y eso ya implica que tiene un mayor riesgo de malignizarse. No quiere decir que se vaya a malignizar, sino que es digamos, es un factor de riesgo, ¿sí? Hay mayor riesgo para la malignización. ¿Cómo podemos distinguir microscópicamente nosotros entre un adenoma tubular de bajo grado y uno de alto grado? Lo que nosotros vamos a evaluar es la cantidad de células caliciformes, ¿sí? Los adenomas tubulares con displasia de alto grado prácticamente no tienen en sus glándulas células caliciformes. Sin embargo, los adenomas tubulares con displasia de alto grado aún conservan células caliciformes en su epitelio. Entonces aquí tenemos otra foto macroscópica donde podemos observar la porción adenomatosa y aquí el pedículo, lo mismo aquí el pedículo y la porción adenomatosa. Microscópicamente, nosotros vemos que esto que dice tallo sería el pedículo del adenoma. Este pedículo no tiene alteraciones en su epitelio. Este epitelio es el mismo que está en el epitelio de la mucosa normal del colon. Sin embargo, aquí empiezan los cambios. Todo esto es la porción adenomatosa que ya presentan los cambios en el epitelio. Entonces tenemos un tallo que es el pedículo y la porción adenomatosa. Si nosotros nos acercamos más, vamos a ver que esto que está aquí es la mucosa normal. Esto aquí sería el pedículo. Esto que yo estoy encerrando es el pedículo. Aquí continúa la mucosa normal. Y esta es la porción adenomatosa, ¿sí? Como pueden ver, aquí el epitelio de estas glándulas es el mismo que aquí, ¿sí? No hay alteraciones. Sin embargo, en la porción adenomatosa ya vemos que las glándulas empiezan a deformarse. Aquí tenemos glándulas bien, digamos, bien regulares, ¿sí? Con una luz. Sin embargo, aquí ya tenemos glándulas donde las células epiteliales ya empiezan a encimarse, empieza a disminuir la cantidad de células caliciformes y las glándulas empiezan a distorsionarse, ¿sí? Entonces tenemos distorsión de las glándulas, aumento del tamaño de las glándulas, aquí vemos glándulas más grandes ya, y también vemos que hay disminución de células caliciformes. Eh, si en un adenoma todavía observamos en estas glándulas las células caliciformes, entonces la displasia es de bajo grado, ¿sí? Si en un adenoma ya no observamos células caliciformes en las glándulas, entonces la displasia es de alto grado. Esa sería la diferencia. Y también eso se traduce, ¿verdad?, en el riesgo que tiene ese adenoma en evolucionar a un adenocarcinoma
de colon, ¿sí? Cuando la displasia es de alto grado, hay mayor riesgo de evolucionar al cáncer de colon, y si es de bajo grado, hay menor riesgo. Las alteraciones entonces son simplemente distorsión de las glándulas, aumento del número de las células caliciformes. Sobre las células caliciformes, bueno, nosotros vemos que en las glándulas normalmente se observan células caliciformes, ¿verdad? En el epitelio de estas glándulas, en el colon y recto. Sin embargo, cuando tenemos un adenoma, esas células caliciformes, estas glándulas van disminuyendo. Si todavía, como en este caso, si todavía se observan células caliciformes en el epitelio, entonces se trata de un adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿sí? Sin embargo, cuando en las glándulas aquí de la porción adenomatosa ya no se observan células caliciformes, entonces todas las glándulas se observan como estas, sin células caliciformes en el epitelio. Entonces la displasia es de alto grado, ¿sí? Eso es lo que había explicado. Entonces lo que ustedes deben evaluar en primer lugar son las glándulas. Dale. En primer lugar, son las glándulas. En los adenomas tubulares nosotros vamos a tener presencia de glándulas, ¿verdad? Con forma distorsionada, ¿sí? Aquí ven, está distorsionada la forma, ¿verdad? Hay disminución de células caliciformes, van a ver que puede haber pérdida de la polaridad también de las células, ¿verdad? Cuando hay una displasia de alto grado, generalmente hay más alteraciones a nivel del epitelio. Van a ver ustedes que ese epitelio empieza a perder la polaridad, ¿sí? Entonces, todo eso implica que hay una displasia de alto grado. Sin embargo, cuando hay displasia de bajo grado, simplemente disminuye el número de células caliciformes. Aún sigue habiendo células caliciformes en el epitelio, pero el número disminuido y la displasia, las alteraciones en el epitelio no son tan acentuadas. Por ejemplo, no hay pérdida de la polaridad, ¿sí? Sin embargo, cuando hay una displasia de alto grado, sí ya hay pérdida de la polaridad en las células epiteliales de los epitelios de estas glándulas. Entonces, eso básicamente es la diferencia, ¿verdad? Entre la displasia de alto grado y de bajo grado. Aquí vemos otra foto macroscópica. Esto sería el pedículo del adenoma y esto es la porción adenomatosa, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos microscópicamente aquí el pedícula, esto se va a ver normal, ¿sí? Y aquí se van a observar las glándulas ya, perdón, distorsionadas, algunas más grandes, otras más alteradas, ¿sí? En su forma, ya van a empezar a disminuir la cantidad de células caliciformes. Si hay una displasia de alto grado, ya no se van a observar células caliciformes. También puede haber pérdida de la polaridad de las células epiteliales. Entonces, todos esos cambios se van a observar en esta porción, en la porción adenomatosa. Aquí hay otro adenoma tubular. Esta es la porción adenomatosa. Esto es el pedículo. Y tenemos también el adenoma velloso, ¿verdad? Nosotros dijimos que el adenoma tubular tiene un pedículo. Entonces, nosotros macroscópicamente vamos a observar que aquí viene la mucosa. Luego, en el adenoma tubular, ahí está. Ahí. Bueno. ¿Qué sé? Bueno, en el adenoma tubular entonces teníamos una formación polipoide, o sea, un pólipo, ¿verdad? Con pedículo. Entonces vamos a tener la mucosa normal de esta forma, luego vamos a tener su pedículo y la porción adenomatosa, ¿sí? Vamos a tener aquí,
la porción adenomatosa, luego aquí nuevamente el pedículo y la mucosa normal, ¿sí? De esta forma, entonces, esto es el pedículo y esta es la porción adenomatosa. Sin embargo, en el adenoma velloso tenemos la mucosa normal, luego se sobreleva ya el pólipo, ¿sí? Tiene aquí el epitelio, ahora con las alteraciones, luego así, y nuevamente la mucosa normal, ¿sí? Aquí no tenemos pedículo. Aquí sí tenemos pedículo, aquí no tenemos pedículo. Entonces, de esta forma son los adenomas tubulares y de esta forma son los adenomas vellosos, ¿sí? Por eso decimos que los adenomas vellosos son sésiles, no son pediculados, no tienen este pedículo, ¿sí? Entonces, macroscópicamente vamos a tener esas características. Entonces, este pólipo que vemos aquí, este adenoma velloso, va a ser macroscópicamente de esta forma, no va a presentar un pedículo como presentan los adenomas tubulares. Entonces, un adenoma velloso sería de esta forma. Aquí tenemos la mucosa normal, ¿verdad? Llega hasta aquí. Luego aquí ya empiezan las alteraciones. Una alteración en el epitelio. Vamos por aquí, hasta aquí más o menos. Llega la alteración y luego otra vez inicia la mucosa normal. Como pueden ver, desde aquí hasta aquí abarca el pólipo, ¿sí? Y no tiene un pedículo, no tiene un pedículo de esta forma como un adenoma tubular, ¿sí? Es sésil, ¿sí? Sésil. Se llama sésil. Bueno, aquí tenemos entonces esto. ¿Qué tipo les parece que es? ¿Qué tipo de pólipo? ¿Pediculado o no pediculado? No pediculato. Este es su pedículo. Ah, pediculado, Oxe. Esto es el pedículo aquí. Esta porción es el pedículo, ¿sí? Y esta es la porción adenomatosa, ¿sí? Entonces, probablemente esto sea un adenoma tubular. Igualmente nosotros vamos a confirmar histológicamente, ¿sí? Pero macroscópicamente esto es un pólipo pediculado, ¿sí? Profe, Luego acá aclarando, vemos. la parte pediculada, su epitelio es normal, ¿verdad? Así, en el pedículo sí, es normal el epitelio. Es lo que nosotros observamos aquí. Fíjense, esto es el pedículo, es normal, y aquí empieza la displasia, ¿sí? Aquí empiezan las alteraciones, aquí toda la porción adenomatosa viene hasta aquí, y luego nuevamente el pedículo con su epitelio normal, ¿sí? Sin alteraciones. Esto aquí, ¿les parece que tiene un pedículo o no tiene un pedículo? No hay. No, ¿verdad? Entonces esto es sésil, ¿sí? Esto corresponde a un adenoma velloso, así que nosotros vamos a confirmar histológicamente. Luego aquí tenemos otro, ¿sí? Sin pedículo también, corresponde a un pólipo sésil, ¿sí? Probablemente un adenoma velloso, que vamos nosotros a confirmar también histológicamente. Aquí vemos un adenoma velloso, como les dije, fíjense aquí, aquí viene la mucosa normal y aquí inicia el pólipo, ¿sí? Todo esto es el pólipo con las alteraciones aquí en el epitelio, va hasta aquí, allí la alteración, luego nuevamente la mucosa normal, ¿sí? No tiene un pedículo, ¿sí? De esta forma, como lo tendría un adenoma tubular, ¿sí? Si se fijan, nosotros en el adenoma tubular lo que evaluamos fueron las glándulas, ¿verdad? Las glándulas aparecían más grandes, distorsionadas, con mayor o menor atipia, ¿sí? ¿Cuáles eran las atipias? O sea, ¿cuáles eran los cambios que nosotros evaluábamos? Disminución de células caliciformes y pérdida de la polaridad de las células epiteliales, ¿sí? Sin embargo, el adenoma velloso tiene otra característica microscópica. Nosotros cuando observemos un adenoma velloso, vamos a ver que el epitelio de ese adenoma velloso muestra estas alteraciones como pequeños dedos, ¿sí? Si se fijan acá, parecen pequeños deditos, ¿sí? Son largos, así pequeños. Entonces decimos que los adenomas vellosos presentan estructuras digitiformes o en forma de dedos de guante, ¿sí? Acá también se puede ver cómo presenta prolongaciones bien alargadas, macroscópicamente, ¿verdad? Pero microscópicamente es mucho más evidente.
Entonces, microscópicamente nosotros podemos observar como acá en este caso, ¿verdad? Se pueden observar esta forma de dedos de guante, ¿sí? Son así alargadas, ¿ven? Aquí no forman, le voy a mostrar cómo era el adenoma tubular, no forman estos túbulos, no forman estas glandulitas, ¿sí? Sin embargo, forman estas estructuras alargadas como dedos. Por eso se dice que son digitiformes o en dedos de guante. Fíjense, el epitelio es bien alargado con forma de dedos. Entonces es muy diferente a los adenomas tubulares, ¿sí? No hay forma que se confunda. Si forman glándulas, si forman túbulos, es un adenoma tubular, ¿sí? Si forma estas estructuras alargadas, así en forma de dedos, es un adenoma velloso, ¿sí? Y si en un pólipo ustedes observan los dos cambios, entonces es un adenoma túbulo velloso, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un adenoma túbulo velloso, nosotros dijimos que los tenían menor riesgo de malignización que los adenomas vellosos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tenemos los adenomas tubulovellosos? Bueno, los adenomas tubulovellosos, ese riesgo de malignidad depende de qué tanto componente velloso tenga ese adenoma. Si, por ejemplo, 80% es tubular y 20% velloso, entonces tiene menos posibilidad de malignización. Sin embargo, si tenemos 20% tubular y 80% componente velloso, entonces quiere decir que tiene mayor probabilidad de malignización, ¿sí? Entonces depende del componente velloso el riesgo de malignización de los adenomas tubulovellosos. Aquí tenemos una mucosa normal y aquí tenemos una mucosa anormal, ¿sí? Esto corresponde a un adenoma. ¿Qué tipo de adenoma les parece que es? ¿Tubular o velloso? Esta imagen aquí de la derecha. Tubular. Tubular, ¿verdad? Tubular. Porque presenta glándulas, presenta túbulos, no presenta las estructuras así en forma, el epitelio en forma de dedos, ¿sí? Entonces es tubular, muy bien. Voy a borrar. Ok, entonces podemos nosotros observar aquí en este epitelio superficial, por ejemplo, cómo hay una polaridad de las células epiteliales. ¿Y qué significa polaridad? Polaridad significa que en una célula epitelial los núcleos se disponen en la base y el citoplasma en la parte superior, ¿verdad? O apical, ¿sí? Entonces vemos que todos los núcleos están hacia la base de la célula, ¿sí? Y todo el citoplasma están hacia la porción apical. Y también vemos la presencia de células caliciformes, ¿sí? Esto se llama polaridad. Sin embargo, cuando tenemos un adenoma, nosotros podemos ver que aquí el primer cambio que observamos es la pérdida de la polaridad. ¿Y qué significa pérdida de la polaridad? Significa que los núcleos de las células epiteliales empiezan a disponerse en cualquier posición. Algunos están basales, otros como estos están apicales, ¿sí? Entonces no hay una polaridad, no hay un polo en la célula, ¿sí? Hay pérdida de la esa es una alteración, ¿verdad? Un signo de atipia. Eso no quiere decir que esto vaya a ser maligno, ¿verdad? Sino que es un signo nada más de displasia. Nosotros para que digamos que es maligno necesitamos otros signos. Cuando nosotros vemos pérdida de la polaridad, solo decimos que hay displasia, ¿sí? Entonces aquí hay displasia, esto es patológico, ¿ok? Entonces vemos que hay pérdida de la polaridad, fíjense aquí. Lo mismo ocurre en estas glándulas. Si nosotros vemos el epitelio de estas glándulas, tienen muchas células caliciformes, hay polaridad. Sin embargo, aquí, fíjense cómo hay núcleos que se encuentran hacia la parte media, hacia la zona apical, ¿sí? Entonces hay pérdida también de la polaridad. Pero si observamos las demás glándulas, vamos a ver que no hay tanta pérdida. También se observan todavía células caliciformes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos todavía células caliciformes, decimos que la displasia es de bajo grado, ¿sí? Vemos displasia, pérdida de la polaridad. También aquí vemos pérdida de la polaridad, pero en las glándulas todavía vemos presencia de células caliciformes.
entonces la displasia es de bajo grado. Entonces, este sería un adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿sí? Ahora, si nosotros en las glándulas también vemos que hay pérdida de la polaridad, que ya no se observan células caliciformes, entonces vamos a decir que es un adenoma tubular con displasia de alto grado, ¿sí? Entonces debemos evaluar nosotros pérdida de la polaridad y presencia o no de células caliciformes para decir que sea un adenoma tubular con displasia de bajo grado o de alto grado. Acá tenemos un adenoma tubular, nuevamente vemos que está compuesta por túbulos, ¿sí? Desde aquí, mirando desde este aumento, ¿a ustedes les parece que tiene una displasia de alto grado o de bajo grado? De bajo grado. Bajo grado, ¿verdad? Bien, bajo grado, ¿sí? Muy bien, bajo grado. Vemos que las glándulas están alteradas, pero todavía podemos observar aquí que hay polaridad, ¿sí? Y también vemos en algunas glándulas como esta, por ejemplo, presencia aún de células caliciformes. Entonces la displasia es nada más que de bajo grado. Muy bien. Ahora, aquí tenemos el otro tipo de adenoma, el adenoma velloso. Aquí se puede observar muy bien cómo tiene este epitelio en forma de dedos, ¿sí? Estas estructuras digitiformes. Es muy diferente al adenoma tubular. No forma esas glándulas, los túbulos, ¿sí? Sino que forma dedos. Entonces, esto es el adenoma velloso. Y los adenomas vellosos de por sí ya tienen una displasia de alto grado, ¿sí? Bueno, ahora pasamos al cáncer de colon. El cáncer de colon, en cuanto a causa de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos es la segunda causa de muerte, sí, por cáncer. Eso no quiere decir que sea el segundo tipo de cáncer más común, sino que estamos hablando de causa de muerte, ¿sí? En la mujer, el tercer lugar, ¿verdad? Después del pulmón y cáncer de mama. El hombre también tercer lugar después de cáncer de pulmón, ¿verdad? El cáncer de pulmón es uno de los más mortales y el cáncer de próstata. En cuanto a la localización de las lesiones tumorales, se puede decir que la mayor parte, prácticamente un tercio, se localizan en el colon sigmoides. Entonces, el colon sigmoides es el lugar más común de localización del cáncer de colon, ¿sí? Le sigue el ciego, ¿sí? Colon sigmoides, ciego, y luego el recto y las demás partes del colon, ¿sí? Entonces, el lugar más frecuente, colon sigmoides. Es más común a partir de los 67 años, o sea que en personas ya de avanzada edad, ¿sí? Es menos frecuente, no quiere decir que no se presente, sino que es menos frecuente en personas jóvenes menores de 40 años, ¿sí? La localización ya hablamos. En el 95% de los casos, o sea que 95 de cada 100 casos de cáncer de colon hay una lesión precursora, ¿sí? Y a esa lesión precursora nosotros le llamamos pólipo, ¿sí? El otro 5%, ¿verdad? Corresponde, por ejemplo, a carcinoides, linfoma, ¿verdad? Sarcomas o carcinomas escamosos preexistentes, o sea, ya una alteración preexistente que hace que se desarrolle un cáncer de colon también, ¿sí? Entonces, en el 95% de los casos hay una lesión precursora. Por eso es muy importante la detección de esos pólipos y la determinación si se trata de un adenoma tubular o de un adenoma velloso, ¿sí? Y la displasia. En el caso de que sea tubular, la displasia, si tiene displasia de bajo grado o displasia de alto grado. ¿Por qué? Les repito nuevamente, porque de eso depende el seguimiento que se le vaya a hacer al paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los demás factores de riesgo? La edad, por ejemplo, dijimos que la edad avanzada es un factor de riesgo porque la mayor parte de los casos se da en personas ancianas. La dieta rica en carnes, dieta pobre en fibra, ¿verdad? Dietas, por ejemplo, con mucho ahumado, ¿verdad? Ricas en ahumados
o enlatados o conservantes, eso favorecen el desarrollo de cáncer de colon. También los pólipos, dijimos que la presencia de pólipos es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de colon. La historia médica personal, ¿verdad? La familiar también, hay mayor riesgo en personas que ya tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Que en sí también es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Este es un cuadro nada más que cita, ¿verdad?, el control que se le va a hacer a las distintas alteraciones o lesiones precursoras del cáncer de colon, ¿verdad? Cada cuánto año y todo eso no tiene mucha importancia. Acá podemos ver una imagen que nos grafica muy bien para que ustedes entiendan cómo se desarrolla el cáncer de colon. El cáncer de colon no es que ocurre una pequeña mutación, ¿verdad?, en una proteína y ya se forma la lesión, ¿sí? Sino que el cáncer en sí depende de digamos que el desarrollo del cáncer en sí depende de múltiples mutaciones y múltiples defectos en muchas proteínas, ya sea genes, ya que es el resultado de muchas alteraciones que se van sumando a otras alteraciones y que dan como consecuencia un carcinoma, ¿sí? No es que simplemente se da un cambio y ya aparece el tumor, sino que es resultado de muchas mutaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un colon normal, ¿sí? Luego hay, por ejemplo, en el APC, ¿verdad? En el cromosoma 5 está el APC, que es un gen supresor tumoral. Hay una mutación allí, ya puede haber una lesión con una pequeña displasia, ¿sí? Todavía no es un carcinoma, pero ya hay una lesión con una displasia. Luego, si nosotros le agregamos a eso, por ejemplo, una mutación en el KRAS, que es un proto-oncogen. Los proto-oncogenes son genes normales, digamos, ¿sí? Entonces, este proto-oncogen se convierte en un oncogen. Los oncogenes ya son los alterados, ¿sí? Los genes alterados. Esto, por ejemplo, en el cromosoma 12, allí ya se produce otro tipo de lesión, ¿ven? Pero aún no tenemos un carcinoma, ¿sí? Luego a eso le agregamos unas delecciones, por ejemplo, en otros cromosomas ya tenemos una lesión más grande, ¿sí? Ya tenemos el inicio de un carcinoma. Esto es la mucosa, aquí tenemos un carcinoma in situ, ¿sí? Luego, por ejemplo, le agregamos una mutación en el P53. El P53 es un gen supresor tumoral. Entonces le agregamos también otra mutación a ese gen y allí ya tenemos un carcinoma que va infiltrando, que va invadiendo. Entonces tenemos un carcinoma infiltrante, ¿sí? Y si a eso le agregamos otras alteraciones, este carcinoma ya sobrepasa la membrana basal de la mucosa y ya se vuelve infiltrante y con capacidad de metástasis, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el carcinoma es consecuencia de una serie de mutaciones que se van agregando, ¿sí? Que se van sumando. Esas mutaciones pueden ser en genes supresores tumorales, como el APC, como el P53, pueden ser en proto-oncogenes, o pueden ser selecciones, pueden ser inserciones erróneas, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de mutación. Y todo eso se va agregando, ¿verdad?, a la preexistente, y allí van apareciendo las alteraciones. Entonces, nosotros vamos a tener el adenocarcinoma. Nosotros dijimos que el ciego era la segunda ubicación, ¿verdad? Acá tenemos el ilion terminal, esto es ilion terminal, esto es apéndice sexual, esto es ciego, ¿sí? Esta parte es ciego y vemos un tumor que va desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Un gran tumor aquí. Nosotros macroscópicamente vamos a ver dos tipos de tumores. Macroscópicamente vamos a ver los tumores que son exofíticos. ¿Qué quiere decir exofítico? Que vamos a tener la superficie de la mucosa así y vamos a tener un tumor aquí que sobresale hacia la luz, ¿sí? Esto es la luz intestinal. Entonces, esto aquí es el tumor, ¿sí? Esto es tumoral. Entonces, tenemos que esto es exofítico, ¿sí? Hacia afuera, hacia la luz. Y vamos a tener los tumores endofíticos, donde tenemos la mucosa normal aquí y una lesión que ulcera esta mucosa que infiltra,
¿sí? Y luego tenemos nuevamente la mucosa normal. Estos son tumores endofíticos, ¿sí? Exofíticos y endofíticos. El tumor va a estar aquí, en esa, ¿sí? En esta zona va a estar, todo esto va a ser tumoral, aquí hacia abajo, y esta va a ser la luz del intestino, ¿sí? Aquí el otro lado del intestino y aquí el otro lado del intestino. Entonces, los exofíticos protruyen hacia la luz y los endofíticos ulceran, infiltran hacia la pared, ¿sí? Porque esto es la pared del colon, infiltran en profundidad, ¿sí? Y si me preguntan qué importancia tienen, mucha importancia. ¿Por qué? Porque los exofíticos generalmente causan obstrucciones intestinales, porque es una masa que protruye hacia la luz. Y los que son endofíticos, como este, por ejemplo, infiltran mucho en profundidad, que son mucho más agresivos que los exofíticos. Sí, generalmente son más agresivos, no quiere decir que vaya a ser más grave, ¿verdad? Todo depende del tamaño y del tiempo que haya pasado, pero generalmente son más agresivos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener estos dos tipos de tumores. El primero, ¿en qué zona está ubicado este tumor? A ver si alguien me dice. ¿Qué zona tenemos aquí? ¿Qué segmento del colon o de intestino grueso? Esto que se ve aquí. Recto, muy bien. Esto es la piel, ¿verdad? La piel del ano, ¿sí? Y aquí tenemos el recto superior, recto medio, recto inferior, ¿sí? Entonces es un adenocarcinoma de recto, ¿sí? Y esto es un tumor exofítico o endofítico. A ver si alguien me dice. Exofítico, ¿verdad? Este tumor está protrudiendo hacia la luz, ¿sí? Es un tumor exofítico. Ahora, aquí tenemos otro tumor, ¿verdad? Esto es colon. Vemos que este tumor tiene una pequeña, el borde como que se sobreleva, ¿verdad? Por eso da la impresión de que protruye hacia la luz, pero en realidad vemos que aquí ulcera y aquí se extiende en profundidad, así como yo le digo aquí. Solo que este borde suele sobrelevarse así de esta forma, ¿sí? El reborde del. Entonces esto se sobreleva así un poquitito y luego viene el tumor en sí, ¿sí? Entonces, esto que se observa aquí, es lo que nosotros vemos aquí. Este reborde sobrelevado y este reborde sobrelevado. Y esta porción es la porción aquí, el fondo de la porción ulcerada, ¿sí? Que va infiltrando. Entonces, estos tumores tienen siempre peor pronóstico que estos. ¿Por qué? Porque estos se extienden más hacia la luz y si bien infiltran en profundidad la pared, ¿verdad? Tarda más tiempo en infiltrar la pared. Sin embargo, estos tumores ya se van extendiendo hacia adentro, hacia el fondo, ¿sí? Por eso suelen ser más agresivos, ¿entienden? Igualmente nosotros el diagnóstico hacemos, como siempre yo les digo, microscópicamente. Lo único que nosotros vemos macroscópicamente es la forma y podemos predecir cómo va a ser ese tumor, si ese tumor va a ser más agresivo o menos agresivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro tumor exofítico, aquí tenemos endofítico, ¿sí? Esto está ulcerando, está infiltrando la pared en profundidad. Aquí también tenemos mucosa normal, esto es normal. Y aquí empieza el tumor, todo esto es tumor hasta aquí, ¿sí? Todo esto es tumoral, esto es el reborde del tumor, y aquí está la úlcera, ¿sí? Aquí también tenemos mucosa normal, hasta aquí. Aquí tenemos el tumor, se extiende hasta aquí, ¿sí? Todo esto es tumor y de este lado también todo esto es tumor, ¿sí? Aquí también tenemos la mucosa y aquí inicia el tumor, ¿verdad? Un tumor endofítico infiltrante hasta aquí. Este es el reborde del tumor, ¿sí? Como pueden ver aquí, se observa la pared del colon en la parte que no hay tumor. Fíjense cómo está bien delimitado la mucosa, la submucosa, la muscular y aquí la serosa, ¿ven? Se observa bien. Y en la parte donde inicia el tumor ya empieza a engrosarse. Todo esto está más grueso, ¿sí? Entonces el tumor vemos que infiltra aquí la
mucosa, está infiltrando la submucosa, la muscular, ya no se ve esta muscular así, ¿sí? Aquí la muscular hasta la serosa llega al tumor, ¿sí? Macroscópicamente. Esto después nosotros microscópicamente vamos a ver que las glándulas tumorales, ¿verdad? Porque es un adenocarcinoma, que estas glándulas llegan hasta este tejido adiposo, ¿sí? Porque aquí hay tejido adiposo pericolónico. Entonces vamos a ver que las glándulas llegan hasta el tejido adiposo. Lo mismo de este otro lado. Como ven, aquí está el tumor. Y este tumor está llegando hasta la tumoral. Y aquí tenemos nuevamente la pared normal del colon. Bueno, ahora nosotros, ¿cómo vamos a saber que es maligno y que no es benigno? Nosotros siempre tenemos que tener criterios, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar una lesión polipoide, ¿verdad? Pero a veces es muy evidente que es maligno. Por ejemplo, si vemos esto, sabemos que es maligno. Si vemos esto, sabemos que es maligno, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos lesiones donde, por ejemplo, observamos esta lesión que está aquí, ¿verdad? Y debemos saber si se trata solo de un adenoma tubular, de un adenoma velloso, o si se trata de un carcinoma. Entonces debemos observar microscópicamente y debemos tener criterios para el diagnóstico, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que debemos evaluar? Primero debemos observar, vamos a centrarnos en esta glándula que está aquí. Vamos a observar esta glándula y debemos observar la forma de la glándula. En primer lugar, esta glándula está agrandada, tiene varias luces. Esta es una luz, esta es otra luz, esta es otra luz, esta es otra luz, ¿sí? Eso ya es un signo de atipia. Cuando vemos varias luces, decimos que esa glándula está fenestrada o es fenestrada, ¿sí? Fenestrada, ¿verdad? Quiere decir que tiene varias luces, varios agujeros, ¿sí? Eso ya es un signo de atipia. No es un signo de malignidad aún, pero sí de atipia. Después observamos el epitelio. Vemos que en el epitelio hay pérdida de la polaridad, ¿verdad? Hay núcleos aquí en la parte basal, hay núcleos en la parte apical, ¿sí? Y en todo el epitelio es de esa forma, ¿sí? Entonces ya tenemos fenestración, ya tenemos pérdida de la polaridad. Ahora observamos estos núcleos. Vemos que los núcleos, algunos son grandes, ¿sí? Son grandes. Hay otros núcleos más pequeños. Entonces ya vemos núcleos agrandados, ¿verdad? Ya vemos atipia nuclear, otro signo de malignidad. Luego también vemos núcleos hipercromáticos, ¿sí? Otro signo de malignidad. Y por último, vemos mitosis. Aquí hay una mitosis, aquí hay otra mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Aquí hay otra mitosis muy evidente, aquí hay otra. Sí, entonces vemos varias mitosis. Si bien en el epitelio, ¿verdad? En el epitelio glandular pueden haber mitosis. ¿Por qué pueden haber mitosis? Porque ustedes saben que el epitelio se va regenerando, ¿sí? Entonces puede que nosotros observemos una que otra mitosis, pero observar en una glándula varias mitosias sí ya es anormal, ¿sí? Entonces allí llegamos al diagnóstico de que esto es maligno, ¿sí? Observamos atipia en las glándulas, está fenestrado, vemos pérdida de la polaridad. Decimos que esto es maligno, ¿sí? No son los cambios que nosotros vamos a observar, por ejemplo, en un adenoma. ¿Qué es lo que observamos en un adenoma? Observamos solo que había pérdida de la polaridad, que había o ausencia, ¿verdad?, de células caliciformes. Sin embargo, aquí vemos ya muchos otros cambios que se van añadiendo, ¿sí? Y en esta otra imagen, aquí también pueden ver ustedes cómo estas glándulas se distorsionan completamente y desde aquí ya se puede observar que hay una pérdida de la polaridad tremenda, ¿sí? Las luces ya son irregulares, fíjense esta glándula y fíjense esta glándula. Las luces ya son irregulares. Si nos acercamos más vamos a darnos cuenta de que estos, por ejemplo, pueden ser mitosis, ¿sí? Esta imagen le iba a mostrar. Y también otro cambio que se puede observar, por ejemplo, si observamos estas células, son los nucleolos prominentes. Estos son los núcleos de las células epiteliales
y vemos allí en el centro los nucleolos, ¿sí? Si se fijan, todos estos núcleos tienen nucleolo prominente. Este nucleolo prominente es otro signo de malignidad, ¿sí? ¿Ven? Todos los núcleos tienen un pequeño ojo allí, ¿sí? Tienen su nucleolo prominente. Entonces, este nucleolo prominente, por ejemplo, aquí no se observa. Por eso les muestro en la otra imagen, ¿sí? Entonces, además de todo esto, también podemos ver nosotros nucleolos prominentes. Allí llegamos al diagnóstico de malignidad. Bueno, entonces tenemos un adenocarcinoma. Ahora, nosotros debemos evaluar si ese adenocarcinoma sobrepasa o no la membrana basal de la mucosa, ¿verdad? Para saber si es infiltrante o no. Si sobrepasa, es infiltrante y tiene capacidad de metástasis. Y si no sobrepasa, es un in situ o intramucoso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos este epitelio. Aquí, hasta aquí es el epitelio, ¿sí? Vemos que hay pérdida de la polaridad. Hay núcleos aquí, hay núcleos en la parte apical, ¿verdad? Basal. Vemos que hay núcleos grandes como este, con nucleolo prominente, ¿sí? Hay núcleos más pequeños como este. Aquí hay también nucleolo prominente, nucleolo prominente. Hay mitosis, esta es una mitosis, esta es otra mitosis, ¿sí? Entonces, como pueden ver, también hay núcleo hipercromático, por ejemplo, fíjense, este núcleo hipercromático está bien oscuro, ¿sí? Entonces, todo eso son signos de malignidad. Y además hay necrosis. Todo esto que está aquí es necrosis, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que ustedes deben evaluar para decir que una lesión es benigna o maligna, ¿sí? Aquí en este tumor vemos que entonces un adenocarcinoma produce moco, es un adenocarcinoma mucosecretante, ¿sí? Aquí produce moco, todo esto es moco, ¿sí? Es mucina, adenocarcinoma mucosecretante. Aquí también vemos este epitelio es maligno, vemos que hay una pérdida de la polaridad, si nos acercamos más vamos a ver que hay núcleos atípicos, más agrandados, hipercromáticos, que hay núcleo prominente, que hay mitosis, vamos a ver todos los signos de malignidad. Y esto es necrosis, ¿sí? Entonces tenemos un adenocarcinoma. Aquí lo mismo, aquí podemos ver también pérdida de la polaridad, hay núcleos aquí basales, otros apicales, ¿sí? Aquí hay núcleos de un tamaño, aquí hay núcleos de otro tamaño, núcleos más hipercromáticos. Fíjense, esta es una mitosis, esta otra mitosis, aquí hay otra mitosis. Entonces, hay un montón de alteraciones, ¿verdad? De signos de malignidad. Y esto es mucina, ¿sí? Es un adenocarcinoma mucosecretante. Fíjense aquí estos núcleos, bien hipercromáticos, agrandados. Aquí también es muy evidente la diferencia que hay entre esta glándula y esta glándula, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos una glándula con las células epiteliales con su polaridad conservada. Vemos que hay células caliciformes, sin embargo aquí ya no hay células caliciformes. Vemos que aquí todavía se mantiene la polaridad, pero aquí ya se pierde la polaridad, ¿sí? Ya la glándula es irregular, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena comparación entre una glándula benigna. Fenestrada, yo no diría que es fenestrada, para mí que esta nada más es la luz, ¿sí? Esto aquí no me parece luz. Esto también, un adenocarcinoma, ¿sí? Ven la irregularidad aquí de estas glándulas, ¿sí? Aquí tienen unas luces, aquí tienen otras luces, ¿sí? Hay pérdida de la polaridad, fíjense aquí hay pérdida de la polaridad, aquí todavía se conserva, pero aquí hay pérdida de la polaridad. También vamos a poder encontrar mitosis, ¿sí? Entonces, es maligno, un adenocarcinoma. Aquí tenemos mucosa normal, esto es mucosa normal, y a partir de aquí empiezan los cambios. Todo esto es tumoral, ¿sí? Todo esto es tumoral. Esto es mucosa normal y todo esto corresponde al tumor. Tal vez aquí más adelante esto ya esté infiltrando así en profundidad, ¿sí? Pueden ver la gran diferencia entre el epitelio normal con las criptas, las glándulas,
y el epitelio maligno, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos hasta ahora? Sobre pólipos, sobre cáncer de colon. Lo importante es que ustedes sepan eh, esas cosas grandes, ¿verdad? Que los pólipos eh, se clasifican, ¿verdad? En adenomas tubulares, adenomas vellosos, los pólipos hiperplásicos. Cuál es su relación con el cáncer de colon, ¿verdad? Que son lesiones predisponentes. ¿Cuál es la diferencia entre un adenoma velloso, un adenoma tubular? Sí, los pólipos, sí, se saca con el pedículo y todo se saca. ¿Sí? Se hace lo que se llama, si son grandes, se hace lo que se llama mucosectomía. Entonces, si tenemos nosotros aquí la mucosa y tenemos el pólipo así de este tamaño, ¿verdad? Un pólipo que mida 2 centímetros, entonces a veces solo se retira esto, ¿verdad? Y si es muy grande, si esto es así, por ejemplo, entonces se retira aquí con la mucosa, se corta aquí y se retira todo esto con la mucosa. Entonces se evalúa este margen para ver que este margen no tenga ninguna alteración. Eso cuando es muy grande. Si es muy pequeño, solo se retira esto, la parte adenomatosa, y se deja el pedículo. Sí, se retira en el momento de la colonoscopia. Se puede tomar una pequeña biopsia así de esta forma, si son grandes, ¿verdad? Se toma una biopsia de esta forma y después en un segundo momento se puede retirar. O si no, lo que se hace generalmente ya es retirar en el momento de la endoscopia. Si vemos un pólipo grande, entonces hay que evaluar si se hace la mucosectomía o si se retira solo la porción adenomatosa. Bueno, vamos a hablar de apéndice secal. La patología más común que ustedes van a observar en el apéndice secal es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la inflamación, así como su nombre dice, ¿verdad? Inflamación aguda del apéndice secal, ¿sí? Entonces, para que nosotros digamos que histológicamente observamos una apendicitis aguda, lo que debemos de observar son neutrófilos. Debemos observar la presencia de neutrófilos. No importa si se observan linfocitos, folículos linfoides, nada de eso importa. Si se observa hemorragia, nada de eso importa. Lo que importa es la presencia de neutrófilos, ¿sí? Y en la apendicitis aguda tenemos 4 fases. Tenemos una fase que es la primera fase que se llama inflamatoria focal, que es cuando nosotros observamos neutrófilos, presencia de neutrófilos en una sola zona del apéndice secal, así como les estoy mostrando aquí. Luego tenemos la supurativa, que es cuando ya observamos neutrófilos ya más dispersos en toda la pared del apéndice. Luego tenemos la gangrenosa, que es cuando ya hay necrosis de la pared, ¿sí? Ya sea de la mucosa, de la submucosa, del apéndice secal. Entonces hay necrosis, se llama gangrenosa. Y luego, por último, cuando hay una perforación del apéndice secal, se llama apendicitis perforada. Entonces, inflamatoria focal, supurativa, gangrenosa y perforada. Son las 4 fases de la apendicitis aguda. Como les dije, las células que debemos observar nosotros son los neutrófilos. Para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda debemos observar presencia de neutrófilos. Si no observamos neutrófilos, no es una apendicitis aguda, ¿sí? Ahora, si nuestros neutrófilos se encuentran solo en esta zona, entonces es inflamatoria focal. Si solo estos son neutrófilos. Si nuestros neutrófilos como estos, ¿verdad? Se observan en toda la pared, aquí vemos que ahí se observan en toda la pared. ¿Sí? Si nos acercamos vamos a ver que hay neutrófilos aquí, 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 por todos lados. Entonces se llama supurativo, ¿sí? Si hay necrosis aquí de la mucosa o de capas más profundas, se llama apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Y si hay una perforación del órgano, se llama apendicitis aguda perforada. Ahora, hay veces en que los neutrófilos llegan aquí hasta la serosa. Entonces vamos a observar aquí la serosa con neutrófilos. Entonces decimos que hay periapendicitis, ¿sí? Es un cuadro de peritonitis que puede ser localizado o generalizado si es que evoluciona, ¿sí? Entonces se llama periapendicitis. Aquí vemos nuevamente neutrófilos por toda la zona, ¿sí?
Esto es la serosa. Vemos que los neutrófilos llegan hasta la serosa. Entonces tenemos periapendicitis. Aquí tenemos nuevamente inflamatoria focal. Si tenemos en una sola zona. Ahora, si tenemos neutrófilos en todo el apéndice, es apendicitis aguda supurativa. Si tenemos, como en este caso, aquí ven ustedes la mucosa, sin embargo, aquí ya no observan la mucosa, hay una necrosis, entonces se llama apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Es la tercera fase. Y luego, si el órgano se perfora, tenemos la apendicitis aguda perforada. Aquí, mirando esta imagen, ¿qué les parece de qué es? ¿Qué tipo de apendicitis? ¿O en qué fase? A ver si me pueden decir. A ver. Gangrenosa, muy bien, ¿sí? Aquí tenemos la mucosa y aquí ya tenemos una necrosis de la mucosa. Entonces es una apendicitis aguda gangrenosa. Si esta gangrena, si esta necrosis continúa aquí, se extiende a la pared muscular, ¿verdad? Entonces puede llegar a perforar el órgano. Y si perfora, es una apendicitis aguda perforada, ¿sí? Nuestro libro siempre es de Robbins, ¿sí? Las láminas suelo sacar yo del libro o suelo sacar de internet, ¿sí? Hay varias páginas, por ejemplo, muy buenas, por ejemplo, Pathology o Lines, ¿verdad? Esa es una página que tiene prácticamente todos los casos de anatomía patológica. Entonces ustedes pueden entrar allí, pueden poner, por ejemplo, apendicitis aguda y luego en el buscador escriben Pathology Outlines y le va a tirar la página, ¿sí? Pueden buscar de esa forma y le va a tirar directamente en esa patología. Y si entran, se van a dar cuenta de que es una página muy sencilla de utilizar. Les va a hablar de la definición, ¿verdad? De cualquier patología, la epidemiología, la incidencia, la fisiopatología, la descripción macroscópica, la descripción microscópica, la clasificación, imágenes macroscópicas, imágenes microscópicas y diagnósticos diferenciales. Es una página muy completa. Pueden entrar ustedes a curiosear allí y se van a dar cuenta de que tiene muy buena información y bien resumida. Esa es la página que yo más utilizo. Después creo que hay otras páginas, ¿verdad? Creo que PubMed, algo así, es otra página, ¿verdad? Que la gente también utiliza, pero yo utilizo prácticamente Pathology Outlines. Siempre se está actualizando y tiene mucha información y bien esquematizada. Dale, no hay problema. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Doutor, eu Sí. não consegui marcar minha assistência, não abriu para No. mim. Não. Por la asistencia no se preocupen. Tá. Queda todo grabado aquí. Después de esto yo voy cargando, ¿verdad? Igualmente no tiene ninguna Recording stopped. ninguna repercusión el tema de la asistencia. Ah. Todos van a tener asistencia, así que no se hagan problema por eso, ¿sí? Tá, ok, graças, doutor. Dale. Sí, ya terminó de grabar, ¿verdad? Porque ya terminamos la clase. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo voy a levantar en la plataforma, sí, voy a descargar ahora esta clase y voy a levantar en la plataforma para que los que por ahí entraron tarde, ¿verdad? Y no pudieron estar presentes, entonces puedan observar, ¿sí? Y como siempre yo les digo, en todas las clases yo les voy a ir comentando, ¿verdad? Lo básico que ustedes deben saber. Ya depende de ustedes profundizar esos temas, ¿verdad? Siempre, como les dije, ustedes deben saber cómo estudiar, ¿verdad? Cuando agarran un libro, deben saber qué leer de ese libro, en primer lugar. Entonces, siempre tienen que darle una leída rápida
a las cosas principales y fundamentales, ¿sí? Luego, en la segunda leída, ustedes profundizan más los conceptos, clasificaciones, ¿sí? Y en una tercera y en una cuarta ya van a aprender completamente, ¿sí? Entonces, nunca se aprende todo en la primera leída. Por eso ustedes deben saber qué leer en la primera vez que leen, ¿sí? Y siempre traten de enfocarse en lo que hablamos en las clases, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Ok. Dale.